8:18 en la República Argentina. Estamos en la segunda hora ya de No la ven por Neuquén Rock 95.3. Y como cada viernes, nosotros tenemos la posibilidad de ir conociendo cómo el mundo se va moviendo. Cómo los distintos conflictos, ¿no?, que se van generando en el mundo también tienen un fuerte impacto en nuestra región y en nuestro país. Y para poder conversar de lo que acontece en el mundo, tenemos como siempre la presencia de nuestro colega y amiga Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en la mañana de No la ven. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, como siempre una alegría, un placer y bueno, disfrutando esta hermosa mañana que tenemos. Aparte con una luna que es tremenda, yo no sé si alcanzaste a verla, pero es hermosa la luna, que nos estuvo acompañando en la madrugada. Bueno, realmente siempre tenemos un excelente amanecer y un excelente atardecer acá en Plotier, por lo cual siempre nos sorprende algo nuevo todos los días. Totalmente. Suerte que nos acompaña el clima, no así la infraestructura, pero bueno, con algo nos alegramos aquí en la ciudad. Tadeo, querido, hay distintos movimientos que se van dando en el mundo, hay algunos anuncios que se han realizado, quizás me atrevo a decir uno de los más resonantes también porque nosotros venimos siguiendo con atención este conflicto, que es el que se viene desarrollando hace ya bastante tiempo entre Ucrania y Rusia. Hace poquito se anunció una posible cumbre entre Putin y Donald Trump. Y en esto a mí me interesaría saber algo que te había consultado, creo, de manera telefónica, pero seguramente me sabrás guiar ahora en esta columna, ¿no? Esta decisión y esta cumbre lo ha tomado de manera unilateral Donald Trump, ha tejido esta alianza solamente con Vladimir Putin. ¿Qué pasa con Zelensky en el medio? Si va a intervenir o no. Bueno, ¿qué va a pasar con esta posible cumbre? Y si se sabe si ya tiene fecha para este encuentro. Bien, primero que nada, Bruno, hay que tener en consideración que desde que llegó al mandato a principios de años Donald Trump, viene hablando de que se va a reunir con Vladimir Putin la semana que viene, porque lo que quería Donald Trump, más allá de acelerar un cese al fuego como para ganar tiempo en la situación ucraniana, también en todo el desastre que hay en Estados Unidos, sentarse con Vladimir Putin y la foto con Vladimir Putin lógicamente sirve para la prensa interna, para hablar de eso y tapar también otras situaciones un poco más complejas que se viven en la política doméstica de Estados Unidos. Pero más allá de eso, desde Rusia siempre se le dijo que una reunión Donald Trump-Vladimir Putin se tiene que dar para descongelar todas las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y como tema secundario o tema de rebote, vamos a decirlo, la situación ucraniana, que sigue siendo un tema tabú tanto en la política norteamericana como en la resolución del conflicto que se plantea en las mesas de negociaciones. Entonces hay que ver hacia dónde se va a encarar esta cumbre que es a petición de Donald Trump, lógicamente, con, en este caso, la aceptación de la parte rusa, que ya se la venía pateando, como bien estábamos diciendo, desde principio de año. Eso como para tener en claro. Y bueno, eso fue lo que dio a luz la visita de Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, y que ya se había reunido anteriormente con Vladimir Putin, 4 reuniones en lo que va del año. Y bueno, se logró destrabar esta reunión, esta cumbre en un país neutral como lo es Emiratos Árabes Unidos. Justamente el emir de Emiratos Árabes estaba ayer en Moscú, se reunió con Putin y propuso su país como lugar de negociación, aceptado por ambas partes. Entonces estamos delante de una negociación en los cuales todavía no están los puntos claros sobre qué es lo que se va a tratar. Rusia está buscando el fin de todo tipo de sanciones y que se descongelen gran parte de las cuentas que están congeladas en el exterior, pero todo lo que va referido a la resolución del conflicto en Ucrania en sí mismo sigue estando bastante lejos de la realidad, porque vamos a decirlo que se sigue enviando armamento a Ucrania, sigue habiendo un gobierno deslegítimo en Ucrania dirigido por Zelensky que no quiere convocar elecciones, y a la misma vez la guerra sigue en toda la línea. Entonces hay que ver cuáles son los puntos de negociación y si Rusia está dispuesta a aceptar incluso un cese al fuego
en los cuales únicamente sería temporal y después ver cómo evoluciona el conflicto, pero dentro de toda la situación actual, cualquier negociación es mucho mejor que seguir con el esquema que se está planteando. Ahora, Tadeo, esto te lo pregunto a vos en tu experiencia de conocer los distintos conflictos bélicos que se han desatado a lo largo de la historia en la humanidad, ¿no? Pero pareciera ser que siempre que hay una especie de acercamiento entre las partes o un intento de lograr algún tipo de acuerdo, siempre previo hay como una escalada de amenazas, ¿no? No sé si de acciones, a veces sí y a veces no, eso lo sabrás decírmelo vos, pero hay como una escalada de amenazas, ¿no? En este caso, Putin ya había hecho algunas ciertas amenazas, es decir, che, bueno, hasta acá es el límite, Ucrania es el límite, no sigan avanzando hacia territorio ruso, y la amenaza es, che, mira, yo tengo una bomba nuclear que en cualquier momento la puedo disparar y puede caer en cualquier parte de Europa, ¿no? Y del lado europeo empiezan estos anuncios de reforzar de manera robusta, ¿no? Los ejércitos tanto de alemanes como franceses, España también, Gran Bretaña también. Bueno, como que los anuncios son, bueno, mira que yo me armo más que vos, ¿no? En el intento de tratar de encontrar alguna salida pacífica, pareciera que los anuncios de, mira que yo me armo mucho más que vos, parece que toman más relevancia. No, claramente acá hay otra arista que no mencionamos anteriormente. Primero, una carrera armamentística desatada a nivel global, y esto no lo podemos ignorar. Querido Bruno, o cualquiera que nos esté escuchando, si alguien pone en el patio de su casa una industria de ensamblaje de drones, Ucrania compra toda la producción de drones. Eso es algo que ya se sabe por la gran consumición masiva de estos productos o de cualquier producto con fines que se podrían utilizar bélicos. A lo que nos estamos refiriendo es que estamos delante de una carrera armamentística que es contraria al espíritu de negociación de paz. Por eso, cuando hablamos de la resolución del conflicto de Ucrania, Rusia siempre habla de que hay que resolverlo de raíz para una paz verdadera, mientras que la propuesta tanto de Estados Unidos, que se filtró ayer, que habla sobre reconocer de facto las regiones que tiene actualmente Rusia, pero no hay ninguna garantía de que Ucrania no entre a la OTAN o a la Unión Europea, y que se va a continuar armando a Ucrania porque ya están firmados los contratos militares. Aquí es lo que estamos hablando, que sería pan para hoy y hambre para mañana, que de acá a 5 o 10 años este conflicto se reactivaría cuando se violen las garantías de seguridad, que es la que está pidiendo la Federación Rusa. Eso por un lado. Por el otro lado también, fuera de estas negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, quedó la Unión Europea y quedó la OTAN, y hay que ver cuál va a ser la reacción de los países europeos delante de esta negociación, que muy probablemente termine con el gobierno de Zelensky, un gobierno de Zelensky que tanto se apoyó, que tanto se financió en los países europeos, y que ahora perderlo sería algo muy catastrófico para explicar a la opinión pública interna. Claro. Y en tercer punto, que era lo que vos estabas haciendo referencia, es esta jugada clásica de apretar, de ajustar las diferentes dinámicas en medio de lo que se está previendo, que es una negociación, que a que vamos es que tratan de poner toda la carne al asador, amenazar, hablar en voz alta, hacer algunos movimientos por afuera de lo normal y demás, como para tratar de tener las máximas posiciones, acercarse y llegar a una mesa de negociaciones fuertes y con un discurso, vamos a decir, beligerante, cuando la realidad también nos tiene que indicar, y nos indica, querido Bruno, que en el caso de Estados Unidos y la Federación Rusa, muchos de los resultados que estamos viendo en estos momentos ya se habían pactado y ya se habían hablado anteriormente. Hay que ver cuál es el acuerdo que se llega, pero cuando se llega a estos niveles de ahora sí nos sentamos a conversar, es que ya se había avanzado mucho en las diferentes reuniones que se habían dado, por ejemplo en Estambul y también en otros países a lo largo de estos últimos meses. Muy bien, bueno, un conflicto que lleva ya larga data, que pareciera ser que no tiene una salida, pero es como decís vos, ¿no? Esta eterna amenaza de Donald Trump de, che, ya me junto, ya me reúno, ya llego a un acuerdo, pareciera ser que esto no llega más, pero la necesidad de que en algún momento se encuentre paz en esa región es ya urgente, ¿no? Como en cualquier parte del mundo donde haya algún conflicto bélico. Y justamente hablando de esto, de la cantidad, ¿no? de conflictos que se están desarrollando en gran parte del mundo,
me gustaría que podamos hacer como un repaso generalizado, ¿no? Parece un poco, casi hasta, me atrevo a decir medio morboso, ¿no? Decir, bueno, mira, acá hay un conflicto acá, hay otro acá, hay otro acá, pero es necesario para poder entender cómo el tablero mundial se sigue moviendo. Ayer te decía que me llamaba la atención cómo, bueno, se empezó, o por lo menos a conocer más, esta inestabilidad, si se quiere, en el sudeste asiático, como también China y Taiwán cada vez hay como amenazas cada vez más claras. Lo mismo sucede en Yemen, Sudán, bueno, hay África también. Bueno, ¿me podés contar un poco, Tadeo, a grandes rasgos, qué conflictos vienen escalando con mayor intensidad y cuáles parecieran ser que, bueno, si no hay una pronta solución, puede llegar a escalar aún más? Bien, querido Bruno, en medio de esta reconfiguración global que siempre mencionamos en la transición de un mundo en los cuales había una hegemonía clara de Estados Unidos a un mundo en los cuales van a haber muchas hegemonías o al menos una distribución global del poder como es el mundo multipolar, que no es el mejor sistema del mundo, pero es un poquito más justo que lo que tenemos en la actualidad. Lógicamente, en medio de estos movimientos de las placas tectónicas, se generan diferentes focos de conflictos a lo largo del globo. Bien mencionabas algunos, creo que hay que mantener mucha consideración, por ejemplo, con lo que está sucediendo en el sudeste asiático. El sudeste asiático es una región económica de gran envergadura, de gran importancia, y ahí tenemos muchos choques en los últimos tiempos en los cuales reflejan una dinámica en la región muy convulsa. Estamos hablando, por ejemplo, de este conflicto que fue noticia hasta la semana pasada, que era entre Camboya y Tailandia, dos países que componen las mismas coaliciones económicas, pero por una diferencia territorial se fueron a las armas. El día de ayer se firmó un cese al fuego, pero bueno, los cese al fuego sin tratado de paz sabemos cómo se pueden violar. En un caso tenemos el conflicto abierto continuo entre Corea del Norte y Corea del Sur, algo que tampoco podemos ignorar, sí. Todo lo que representa la península coreana económicamente, y que bueno, cualquier afecto que pueda suceder en esa región, incluso en el sudeste asiático, golpearía también de lleno a la economía argentina. Tenemos la situación que bien describía sobre Taiwán, un Taiwán que es potencia en la producción de semiconductores y microchips. Estados Unidos ayer justamente aplicó un arancel extra a la producción de semiconductores y microprocesadores de Taiwán, obligando a Taiwán a que reponga su industria en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Y esto es una pérdida económica de Taiwán, pérdida de su poder también político y militar, y por ende está más cerca China ahora que nunca de una reunificación del país, ya sea que lo logre a través de la mesa de negociaciones de manera pacífica como fue Hong Kong, o a través de una escalada militar que podría darse sin ningún problema debido a las diferentes malas jugadas del gobierno taiwanés en la región y también las diferentes provocaciones que se han estado llevando a cabo en los últimos tiempos. Si queremos escalar, bueno, tenemos todavía en la región de la India muchos conflictos internos en la India y conflicto con los países fronterizos, pero justamente la India, que incluso tenía sus diferencias con China, ahora está hablando y pactando con China debido a esta locura desatada en las últimas horas de Donald Trump de sanciones y aranceles en contra de la India, que era su principal aliado en la región. Imaginemos que si así tratan a sus aliados, ¿cómo no tratarán a sus enemigos? Como para tener un margen de contemplación de la situación actual. Y todo esto, lógicamente, modifica y deja claramente un cambio de rumbo en la región. Tenemos conflictos abiertos todavía con la situación en Irán, con la negociación del programa nuclear iraní, lo cual sigue siendo un tema que, bueno, ahora mucho no se habla, pero sigue siendo y sigue estando activo esa situación. Situaciones internas en Asia Occidental no faltan, Siria, Líbano, lo mismo que sucede con Israel, son todos conflictos de larga data que se siguen estando activos, lo cual son un foco de incendio muy grande. Y después tenemos una tanda en Europa que muchos ignoran, la situación interna en Moldavia, todo lo que es la región de los Balcanes, Serbia, Bosnia, Kosovo, Croacia. Esas son situaciones que parecen
que no sucede nada en esos países, pero las situaciones históricas y de no resolución de esos conflictos sigue tanto latentes hasta el día de hoy, y ni hablar de África, lo cual sigue siendo, hay muchos países que debido a la intervención continua occidental, tanto del colonialismo francés como después de Estados Unidos, del Reino Unido, deja situaciones muy complicadas a nivel interno, que sigue siendo escenarios bélicos de manera continua. Entonces, dentro de esta transformación global, hay que agradecer que en América Latina no tenemos potenciado esos conflictos bélicos, tanto entre países como internos, pero a la misma vez hay que observar que mientras el mundo está cambiando y está apuntando hacia un lado, muchos de nuestros países a nivel regional, y esto ya lo habíamos charlado en muchas ocasiones, querido Bruno, como es el caso de nuestra querida Argentina, no parece entender la dinámica global hacia dónde se está posicionando el mundo y las ventajas que podría tener Argentina, no tomando partida, únicamente manteniendo su postura histórica de neutralidad. Podría lograr posicionarse de manera mucho más correcta y soberana que en las situaciones actuales en las que estamos, en las cuales, en medio de todos estos conflictos, buscar la ventaja, como decía aquel proverbio chino, que en tiempos de crisis algunos lloran y otros venden pañuelo. Bueno, Argentina ni llora ni vende pañuelo, nadie sabe qué es lo que hace, y eso es algo muy trágico en el escenario global, al menos en el evolucionar de estos acontecimientos, que como bien mencionábamos, estamos hablando de una gran cantidad de conflictos abiertos, que lógicamente lo único que hicimos fue mencionarlos a vuelo de pájaro, pero que cada uno tiene sus condimentos, todos diseñados, y vamos a decir, con su factor que sigue echando nafta al fuego de manera continua para mantener todo este ambiente bastante caldeado. Respondiste a una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Porque estábamos repasando todos estos conflictos y la pregunta que se me iba viniendo a la mente, primero era esta, ¿no? Lo mencionaste vos, el sentirse quizás bendecido por estar en un espacio, en un lugar en donde los conflictos, tanto externos como internos, todavía no escalan al nivel que están en estos países que fuimos nombrando o que fuiste nombrando en este repaso de conflictos bélicos, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo queda parada la Argentina? ¿Cómo se ubica América Latina, ¿no? Porque nosotros, si bien pensamos en Argentina, pienso cómo se van parando otros países, como por ejemplo, ¿no? Sin hacer un análisis tan profundo, pero ¿qué pienso en Paraguay, en Uruguay, en Chile? ¿Cómo se posicionan los países latinoamericanos ante estos conflictos, independientemente de la Argentina? Bien, a excepción de Brasil, que es una potencia regional y que está alineada con el BRICS, con sus peros y con sus grises, está alineada al BRICS, y que sí se posicionó, por ejemplo, con esta nueva ola de aranceles en contra de la India. Brasil saltó también sufriendo aranceles unilaterales de parte de Estados Unidos y que no se pueden justificar, está avanzando con el desarrollo de planes económicos a nivel internacionales, de comercio de monedas nacionales, lo cual termina debilitando aún más al dólar y beneficia lógicamente a las economías nacionales. Ese es el caso de Brasil. Pero el resto de los países que, vamos a decirlo, tienen menor peso en la región, casi todas las políticas internacionales se guían desde lo económico, y esto es algo muy importante para tener en consideración. En el caso de, por ejemplo, Uruguay o en el caso de Paraguay, pueden tener sus contradicciones en la política exterior, pueden mantener un discurso, en el caso de Paraguay, alineado a Estados Unidos, pero en la práctica mantiene un comercio bastante abierto y bastante interesante, en los cuales se practica el que negocios son negocios y la política va por otro lado. Claro. Y eso lógicamente se entiende en países que están obligados a mantener su economía a del lugar. Lógicamente esa es la situación de Uruguay, de Paraguay, la situación incluso de Bolivia, me animaría a decir hasta de Perú, que Perú incluso tiene bases militares de Estados Unidos, pero compra armamento ruso, y a la misma vez toda la parte económica la administra China. Entonces ahí vemos una dinámica global
de lo que podríamos llamar multidimensional. Y el caso de Chile en los últimos años, bajo el gobierno de Boric, hemos visto que se han acrecentado las relaciones comerciales con China, que incluso ahora tiene un gran capital en la extracción del cobre, y esto, bueno, también demuestra cómo ese gigante asiático sigue abriéndose camino en Latinoamérica. Entonces, desde la perspectiva, vamos a decirlo, internacional de estos países, siempre hay una gran columna vertebral que responde a los términos económicos de producción, de extracción, de inversiones, y no tanto así, como sucede en Argentina, del mundo financiero, que no deja puestos de trabajo, no deja un cambio en la situación económica nacional para bien, y que a la vez es un factor invisible. Entonces hay algunas cuestiones ahí para tener en consideración en estas diferencias que se hace, y lo que tendría que responder también una dinámica internacional compleja. No podemos comparar Chile con Argentina por el peso que significa nuestro país y la dimensión que tenemos y el rol que debería jugar. A diferencia, no estamos hablando de que tendría que ser únicamente factores económicos la política internacional, pero al menos esa es la diferencia a nivel regional que deberíamos tener en cuenta. Excelente, Tadeo, como siempre, completísimo este informe que preparaste para poder repasar parte de los conflictos bélicos que se van desarrollando en el mundo, cómo van impactando en la región, cómo tienen impacto en nuestro país y, bueno, también cómo van evolucionando, ¿no? Y hacia dónde van no lo sabremos, como siempre, ¿no? Esto es una cuestión que el tiempo lo irá marcando. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y por la claridad en cada uno de los temas. Muchísimas gracias a vos, como siempre, Bruno, por el espacio, a total disposición. Y bueno, en un mundo que parece que tiene repleto de baches, tampoco podemos esquivar que en nuestra ciudad tengamos que sufrir, bueno, mucho más baches que... Tal vez no tenemos guerra, pero sí tenemos los baches, vamos a decir, todo eso de la situación de infraestructura a nivel local. Querido Bruno, fuerte abrazo, excelente fin de semana para vos y toda nuestra audiencia. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en columna en política internacional, haciendo la columna de Visión Mundial, bueno, repasando justamente parte de los conflictos que se van desatando a lo largo y a lo ancho del mundo.